Lo que nosotros le vamos a contar hoy es el proyecto de Abuelas Cuentacuentos, que lo tenemos implementado desde hace 4 años en la institución y que, bueno, a medida que han pasado los años hemos ido haciendo algunos ajustes. Así que en algunos momentos vamos a parar las diapositivas para que podamos decirle cómo fue la marcha del proyecto en realidad. Se desprende del PEI, de nuestro proyecto educativo, que apunta al desarrollo y al enriquecimiento del lenguaje oral. Ya hace varios años que venimos notando que eso es un déficit importante en los chicos y queríamos apuntar a ello. Surge, como les decía antes, por iniciativa de Graciela, implementar este programa de Abuelas Cuentacuentos, que en realidad no es de nuestra autoría, sino que simplemente lo tomamos de la fundación de Melpo Giardinelli. No sé si ustedes han escuchado hablar de esta fundación, funciona en Chaco, que es donde se creó, se inició en el 1999. Giardinelli es una persona que decide donar toda su biblioteca personal, que era muy importante, a la provincia, y a partir de allí surge la fundación que tiene su actividad central en este proyecto de Abuelas Cuentacuentos. Crea un espacio de encuentro entre generaciones, es un acercamiento entre el adulto, que en principio fue adultos de la tercera edad y luego se amplió hasta chicos más jóvenes, y lo crea a través del libro, porque el libro es el objeto, mediador entre ese adulto que va a contar el cuento y los niños. Es un proyecto participativo e integrador porque la intención era eso, que pudiera participar cualquier persona de la comunidad. Por lo general se invita a las mujeres, que fueron las que más se acercaron, pero no necesitaban tener ninguna preparación previa. La idea era que todos se animaran a participar desde lo que podían o desde lo que sabían, a partir de la lectura. Solamente eso, había que contar con ganas de leerle para los chicos. Los objetivos generales del proyecto son brindar a los alumnos un ambiente alfabetizador que enriquezca su expresión oral y su imaginación, retomando esta idea de que los chicos aprenden a leer leyendo, aprenden a escribir escribiendo. Necesitábamos crear ese ambiente alfabetizador, y una de las maneras que nos pareció importante y enriquecedoras era esta de las tías y de las abuelas. Y por otro lado veíamos que era importante abrirnos a la comunidad. Cascallares es una localidad chiquita donde las instituciones educativas cumplen un rol social importante. Entonces, acercar a la gente, a la comunidad, la comunidad a la institución era una forma de integrarlos y de lograr participar. ¿Sí? Los objetivos específicos: promover la lectura mediante el uso de la voz y los gestos. Ayudar a los niños a descubrir el valor de la lectura como esparcimiento, placer y conocimiento. Fundamentalmente utilizábamos la lectura como por el goce de la lectura mismo. Si surgía, se daban espacios de intercambio. Eso dependía mucho de la persona que lo leía, porque a veces se prestaba para abrir ese espacio, también del material que era leído, y otras veces simplemente quedaba en la lectura del cuento. El cuento se cerraba y el espacio se terminaba. En otras ocasiones no, los chicos pedían de otro cuento o pedían retomar parte de ese cuento que se había leído. Ofrecer a los adultos mayores una oportunidad de resignificar su rol comunitario. Eso fue uno de los aspectos que más relevante nos resultó. A medida que íbamos haciendo las evaluaciones nos dábamos cuenta que no solo era importante para el jardín y para los chicos que esperaban ansiosos ese día a la semana que fueran a leer, sino para la gente que se había integrado, que iba tomando confianza, que se iba animando a leer más, que esperaba también el día de participar con ganas. Los contenidos se fueron adaptando a los diseños curriculares. Escuchar lecturas de textos narrativos, manifestar sensaciones y sentimientos, comentar con los otros lo que se ha escuchado leer, conversar con los compañeros y adultos sobre el efecto que el texto literario produce. Básicamente era eso, buscábamos la lectura por el placer de leer y de escuchar a los demás. En el primer año fuimos haciendo diferentes folletos, como creando una intriga, ¿no? Como para ir creando como para que picaran
organizó, bueno, hubo que hacer acuerdos institucionales con los horarios, ¿no? Porque lo que le pedimos a los docentes es que nos den un ratito dentro de la carga horaria que tienen, dentro de la distribución que tienen. Bueno, por lo general se usa la parte que es literario o de lenguaje para estos encuentros. Más o menos los encuentros duran 20 minutos, una cosa así, así que no es tanto. Después tenemos que buscar las bibliotecas, buscamos bibliotecas de la comunidad, que hay en Cascallares, y después en desarrollos también, nosotros vivimos en desarrollos, así que bueno, vamos a desarrollos. Y ahí encontramos 3 bibliotecas más. Las bibliotecas por lo general tienen encuentros de ferias de libros que organizar los tiempos de la biblioteca con los que nos daban y bueno. Y más o menos lo que logramos poner, armamos bolsas, usamos el logo de Abuelas Cuentacuentos de Chaco y le ponemos el nombre de la sala, los libros que tienen y el número de bolsa. Porque en la práctica nos dimos cuenta que bueno, una sola bolsa no alcanzaba, porque ese día que van a devolver, van a contar, ya le damos como un turno, ¿no? Para que puedan ir la semana siguiente o la próxima, según la cantidad de gente que había interesado. Y bueno, pasan una sola vez por semana cada salita. Es otro acuerdo también que tuvimos con los docentes en esos horarios que fueran flexibles a veces, porque después nos dimos cuenta que lo precisaban. Bueno, se organizó la primera, una carpetilla se hizo donde se explicaba lo fundamental, ¿no?, del proyecto y algunas orientaciones sobre lo que es leer en voz alta. Esa carpetilla se entregó en la primera reunión a la gente que fue al encuentro y ahí, bueno, como para que lo llevaran a la casa, lo leyeran tranquilas y si surgían dudas después podían consultar. Se organizó una base de datos de las voluntarias con los teléfonos, los nombres y después para hacer números y más distintivos que eran los que van a llegar cada vez que van a los encuentros. Las carpetillas estas que nosotros organizamos era como para que las voluntarias se sintieran más seguras, porque a veces uno dice, querés participar del programa de Abuelas Cuentacuentos y todo el mundo pensó que tenía que ser lectoras, no sé, espectaculares, porque los chicos no les iban a entender o porque iban con un poco de recelo. Entonces la carpetilla lo que intentaba era bajar los decibeles, aclararles que todo el mundo es capaz de leer, que esa lectura tiene mucho más de afectividad a veces que de preparación y que iban a poder llegar a los chicos. Era más que nada eso, unas orientaciones que les diera seguridad a ellos. Bueno, en la segunda reunión, bueno, se les entregó, se hizo una práctica, ¿no?, de cómo podía ser, como para que fueran entre la gente, la voluntaria, ¿sí?, los chicos, como para que fueran viendo a ver cómo podía llegar a ser. Se les propuso que fueran de a 2, ¿no?, que fueran un par a leer, como para darse confianza entre ellos, tener un apoyo, y el que por problemas de horario o por personalmente no quería ir, podía ir solo también. Bueno, incluso se hicieron tríos también, ¿no?, como que fue eso adaptándose a cada grupito. Lo que tenemos es un registro de los horarios, del nombre, ¿no?, y de la sala que concurre cada voluntaria para que no se vuelva a repetir, y anotamos también el número de bolsas para que no se vuelva a repetir. En las bolsas también lo que ponemos es una hoja donde cada una que va a leer anota qué libro leyó, porque así la que sigue, como va a llevar la misma bolsa, no repite el mismo cuento, ¿no?, como para que no... Son cosas que fueron surgiendo en la práctica y por ahí era práctica. Bueno, después, las responsables, la preceptora, todo el docente y el directivo y el personal auxiliar también es el que participa y las abuelas y las tías. En la foto de abajo lo que se ve son el grupo de hace 2 años. Sí. Atrás, que no solamente participaban en esos encuentros semanales, sino que en este caso participaron en la maratón de lectura que organiza Fundación Leer. Entonces se aprovechó ese momento para hacer, durante ese año, el cierre de Abuelas Cuentacuentos y se les entregó un pequeño diploma como reconocimiento. ¿Son las abuelas? ¿Cómo? ¿Están atrás son las abuelas? Sí, es un ejemplo. Claro, este es un grupo de 3 abuelas, en ese caso, que contaban, ellas eligieron ser de a 3 porque les pareció más cómodo, y acá en esta foto ven que no solamente hay abuelas, en este caso hay una mamá,
una tía en ese momento, ella también era mamá, y el resto sí, son la mayoría abuelas. Por ejemplo, en este caso no es familiar de nadie del jardín, es una de las porteras, que también se animó a participar del proyecto. Por eso decimos lo de proyecto participativo e integrador, porque apuntábamos a eso. Bueno, después el cronograma, bueno, ha sido flexible durante este tiempo, pero bueno, más o menos lo organizamos para que dure 3 meses, más o menos. Y una vez por semana van a cada sala, una sola sala. Con respecto a los meses, es tentativo, porque por ejemplo, en un momento lo empezamos en marzo y nos dimos cuenta que no nos facilitaba demasiado el periodo de adaptación, había que esperar un poquito más. En otros momentos, en invierno tampoco nos servía porque eran personas mayores y entonces los días feos se les dificultaba, había que cambiar permanentemente la fecha. Entonces fueron cosas que se fueron ajustando con el paso de los años. No es todos los años de junio a octubre. Tratamos de buscar la fecha que nos convenga a todos. Bueno, se hicieron la evaluación, si se lograron las actividades propuestas, si el material literario fue adecuado a la cantidad y calidad, qué dificultades surgieron, que eso fue lo que nos dio como para ir acomodándolo, ¿no? en todo este tiempo. Y se tuvo en cuenta los intereses y las necesidades de todos los participantes, de los docentes, de las voluntarias, de los chicos. Después se cumplió el cronograma, ese fue el punto más débil, ¿no? Que tiene. Y si el espacio fue adecuado, si se buscaron, por lo general en las salas, ¿no? Igual pueden elegir si quieren otro lugar, las voluntarias quieren elegir otro lugar, tienen esa flexibilidad. Y si los diferentes actores pudieron evaluar el proyecto. Se hicieron tanto evaluaciones dentro con los docentes, o sea, institucional, y con las abuelas también, ¿no? Por ahí no sé si querés leer algo más. Sí, en algún momento hicimos algunas evaluaciones con las abuelas y, por ejemplo, uno de los ítems decía, comente cómo se sintió con el proyecto y si le sirvió para algo. Irma dice, por ejemplo, a mí me sirvió para poderme integrar un poco más, socializarme e integrarme con los niños y docentes. Nos parecía bárbaro porque era otro aspecto más que se estaba cumpliendo más allá de lo que era la lectura y lo que era el trabajo solamente con los chicos. Alguien nos escribió, me interesaría saber también la opinión de los maestros, porque a mí sí me gustó mucho. Entonces, bueno, después a partir de eso hicimos una reunión de intercambio con el resto de los maestros. Me sirvió para aprender a leer para los chicos, y hay alguna, me sirvió para tener más confianza a la hora de leer para los demás. En algún caso dijeron, el proyecto estuvo muy bueno, me sirvió para darme cuenta que me tengo que dar un poco más de tiempo para leerles cuentos a mis hijas, que no lo hago muy a menudo. Así que bueno, en general las opiniones fueron válidas, se trataron siempre de tomarlas en cuenta y en los aspectos que nos pedían que se hiciera algún cambio, como en el tema de los horarios o de las fechas, que se trató de ir modificando y de adaptando a las necesidades. Y con los libros también, ahí bueno, como tenemos salas de 5 a 2, como que hay que buscar, ¿no? Y por ahí a veces es difícil la variedad de materiales, o seguir buscando más y ver cuál se adaptaba a cada edad. Sí, ahí dice el espacio fue adecuado. ¿Cuál era el espacio? El espacio de las salas. Si querían podían elegir otro lugar del jardín, porque tiene biblioteca el jardín, ¿no? Si querían ir al patio podían ir al patio tranquilamente, pero bueno, cada una elegía y la mayoría era la sala, ¿no? Porque se sigue más contenido. ¿Qué dificultades surgieron? Y sobre todo por las fechas. Por las fechas. Los tiempos, organizar los tiempos y que si vos decías el martes a las 3 de la tarde vienen las abuelas, que la abuela pudiera venir, que los chicos estuvieran preparados, que la señorita no tuviéramos ni acto ni todas esas cosas que van surgiendo sobre la marcha y que todo estuviera dispuesto y aparte del martes se cumpliera el martes siguiente y el otro y el otro. Darle continuidad y ser organizados en ese aspecto, no tener que estar modificando. Pero bueno, sí, lo que pasa es que algunas de las abuelas también tienen otras actividades, o van a tejido, o van a telar, o algunas trabajaban, entonces eran varias cosas que había que coordinar.
y entonces por ahí estaba la flexibilidad de la docente de sala de elegir otro horario que para facilitar que todos pudieran pasar por todas las salas. ¿Cómo organizaban el cronograma? Inicialmente, tal día va tal abuela. Claro, yo fui y solicité ¿qué horario podés tener? Dos opciones por semana. Solamente iban a usar una. Entonces lo que hacemos después es avisarle a la docente, que por ahí si quieres mostrarlo con un afiche, quién va a ir y qué día va a ir y a qué hora. Porque como las docentes daban 2 fechas por semana, entonces para que se organizara la docente con anticipación. A las abuelas que ese día le tocaba. No, le dábamos un papelito a las abuelas con la fecha y el horario. Por eso, sí. Y después en la sala se ponía qué día iba a ir. Por ejemplo, me han dado un lunes o un martes. Entonces, bueno, va a ir el martes. Entonces, la docente de la sala se trata de hacer de ese cambio, hacerlo el viernes, cosa que ya durante la semana ya sepan para que se organice. A ver, se lo hacemos más gráfico, para que se entienda más fácil. Yo soy abuela cuentacuentos, ¿no? Entonces, llego al jardín y Graciela me espera. Si yo elegí contar en la sala de 2, me espera con la bolsa que corresponde al material de sala de 2, que ya ha sido clasificado y más o menos lo tenemos conocido y leído por nosotros, y la listita, con el libro que leyó la abuela que fue a esa sala el día anterior, así, la vez anterior, así yo no elijo el mismo, me llevo la bolsa, la leo tranquila en casa y ya sé qué día me toca ir la semana que viene y a qué sala. Entonces, yo abuela tengo la posibilidad de leer tranquila en mi casa el material, que más o menos, algunas abuelas decían y leían ese, y otras no, se tomaban el trabajo de seleccionar. Aparte, a medida que fue avanzando el año, algunas abuelas ya conocían qué temas les gustaban más en una sala, o con cuáles se enganchaban más, si los de 2 preferían los de animalitos, entonces iban con los de animalitos porque se sentían más tranquilas ellas. Bueno, fueron encontrándole la vuelta. Incluso algunas que se animaron, llevaron, por ejemplo, títeres, ¿no? Que se prepararon, ofrecíamos en el jardín hay títeres. Si alguien necesita, los pide, entonces los damos y por ahí algunas se animaron a hacer eso. ¿Las abuelas pasaron por todas las salas? Por todas las salas. Sí, esa era la Por lo idea. general primero piden a la que tienen al nieto. Sí, Había algunas ido sí, pasando. sí. Pero igual las condiciones pasaban por todas. Y por ahí y se arrepentían, después volvían a pasar, ¿no? Al principio la más resistida fue la sala de 2, por eso también evaluamos el espacio fue el adecuado, porque a veces la salita de 2, tenerlos en la misma sala, concentrados en el momento del cuento, no era demasiado fácil. Pero bueno, fue hasta que ellas se tomaron confianza y se dieron cuenta que los nenes de 2 también escuchaban el cuento sentaditos y les hacían preguntas, y a veces eran los más insistentes en contame otro. Y bueno, la evaluación para nosotras igual fue espectacular en el sentido de ponerle la cara a los nenes. Cuando llegaba la abuela o el abuelo, sobre todo el familiar, a su sala y decía, hoy viene a contar mi abuela. Y verle a las abuelas la cara de cuando terminaba la satisfacción de haber leído y de haber dicho, yo lo puedo hacer, yo lo leí, los chicos me escucharon, les gustó. Aparte, Cascalleres es un pueblito muy chiquito, entonces ese nene que estaba en el jardín después se encontraba con la abuela en alguna otra parte y la reconocía y le decía, vos fuiste a contar a mi sala, o vos nos contaste tal cuento. Y eso a la gente mayor le hizo muy bien. Claro, gente que no era abuela de nadie, no era tía de nadie, igual se ofreció como para ir a contar y participar. ¿Y cómo se enteraron? ¿Había una difusión? Hicimos difusión, carteles en la escuela, en el kiosco, en el almacén, ¿no? Por ahí, en uno de los grupos, una de las voluntarias era no vidente. Entonces, bueno, ahí los chicos tuvieron por ahí otro aprendizaje, que la conocen porque ha estado en el jardín en otros momentos, pero bueno, ahí la vieron leer. Entonces, bueno, en ese grupo hubo otro tipo de organización. Eran 3 brailles. Entonces, en la organización previa de ese grupo tenía una le dictaba y la otra escribía con la máquina braille, ¿no? Entonces, bueno, como que eso es otra cosa que fuera de lo que pensamos surgió, ¿no? La solidaridad, ¿no? La colaboración y la participación grupal. Claro, en el momento de la lectura del cuento, una de las abuelas, o sea, una de las participantes del grupo, mostraba las imágenes del libro. Flavia, que así se llama, leía en braille y la otra mamá ayudaba o aportaba también. Sí, entonces, de ahí los chicos
Claro, os contaba las imágenes. Los chicos ese día de hoy que tienen muy incorporado qué es leer el braille, cómo, incluso nos pasó que había algunos que decían después, yo te leo, lo decían así, sí, la verdad que eso fue un aprendizaje fuera de lo que es lectura que fue impactante para todos.